Bienvenida Noelia, Belén, Hola. ¿cómo están? Hola. Susi, ¿cómo estás? Por ahí la tengo a mi Cristina. hermanita. Ah, muy bien. Qué grande que está la gordita, divina. Hermosa, Está grande, sí. hermosa, hermosa. Tiene ansiedad también. Es Los la niños edad. también tienen ansiedad. Ansiedad de teta. Mirá la cara que tiene, es enorme, divina. Hermosa. Ahí veo a Luisina también, Marisa, bienvenidas. Hola a todas. Hola. ¿Cómo andan? Hola. Al fin me sumé. Mi marido se fue de casa y me puedo sumar. Me liberó el Zoom y ahora ya están volviendo a la normalidad, así que acá estoy. Bueno, buenísimo. Bueno, Cari, todo tuyo, el espacio. Te escuchamos. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la ansiedad. La ansiedad en sí misma no es algo dañino. Cuando llega una persona a la consulta clínica con un profesional de la salud mental, y uno pregunta acerca del motivo de consulta, que es aquello que lo trae, la persona refiere síntomas o sentir, expresa lo que siente, ¿no? Pero no sabe con claridad lo que es la ansiedad. No sabe cómo definirla, y en realidad es bastante complejo definir la ansiedad, ¿no? Es un concepto muy amplio. Y bueno, la idea es ir viendo algunas cositas con respecto a esto. Decíamos entonces que la ansiedad no es dañina en sí misma. La siguiente. La ansiedad entonces, ¿qué es? La ansiedad es una respuesta que es normal, emocional, ¿sí? Es adaptativa, es necesaria, es funcional y es saludable. ¿Qué quiere decir con que la ansiedad es una respuesta normal emocional que está presente en todos los seres humanos? ¿Sí? Tiene una función. Y la función es que nos prepara y nos protege ante posibles situaciones peligrosas. ¿Sí? En algunas oportunidades, la ansiedad es desencadenada por el estrés, pero a veces no. ¿Sí? La Real Academia Española define la ansiedad como un estado de agitación, de inquietud y de tensión emocional con síntomas físicos. ¿Sí? Entonces, la ansiedad es una respuesta que es normal, que es emocional y que es adaptativa. ¿Por qué? Porque tiene una función que nos prepara y nos protege ante posibles situaciones que son peligrosas, que son amenazantes. La ansiedad tiene manifestaciones similares al miedo. Muchas personas, cuando piensan en la ansiedad, la asocian rápidamente al miedo porque son similares, ¿sí? Tanto en el miedo como en la ansiedad, la siguiente, se aprecian pensamientos de peligro, ¿sí? Cuando experimentamos miedo, sentimos o tenemos este pensamiento y esta idea que tiene que ver con el peligro. Por otro lado, aparecen sensaciones en nosotros de aprensión, de rechazo, reacciones fisiológicas y respuestas motoras. Ambas, tanto el miedo como la ansiedad, son mecanismos evolucionados de adaptación que potencian la supervivencia de nuestra especie. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Ambas son mecanismos adaptativos, pero hay diferencias entre ellas. Son similares
se las tiende a utilizar como sinónimos muchas veces, pero tienen algunas diferencias que son importantes. Vamos a la siguiente. Tengo acá mi compañero que me está ayudando con las diapositivas, pero parece que estamos trabados acá. Cari, cuando hablas de mecanismos adaptativos, ¿no? Yo lo que interpreto es que intentan buscar un equilibrio, ¿no? O sea, como que es una respuesta del organismo para buscar un equilibrio ante algo que nos hace sentir esa pérdida de equilibrio, ¿o me equivoco? Mirá, yo acá utilicé el ejemplo gráfico, es esta imagen, ¿no? Vos tenés dos personas que están en el mar, y aparece este tiburón, ¿no? Es como una exageración de la imagen, pero refiere a esto, ¿no? ¿Qué es lo normal? Que una persona esté en el mar, se encuentra con un tiburón que pareciera que se le tira encima y aparece el miedo. O sea, el miedo vendría a ser un mecanismo que me resguarda de una posible amenaza que aparece, ¿no? Mi cerebro, ¿qué hace? Detecta o interpreta que hay un posible peligro y surge una respuesta emocional de miedo. ¿Cuál es la función de esta respuesta? Es adaptativa, que yo me pueda, como resguardarme de un posible peligro y que pueda adoptar una conducta o de lucha o de huida frente a una situación así. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Seguramente en una situación así, es ver el tiburón y salir corriendo, irme por temor a que el tiburón en este sentido me atrape. Bueno, con la ansiedad, ¿qué es lo que pasa? Se ponen en funcionamiento también un montón de reacciones fisiológicas, de cambios en nuestro cuerpo a nivel fisiológico y respuestas motoras. ¿Cuál sería la respuesta motora? La lucha o la huida. Y son mecanismos evolucionados de adaptación porque nos permiten la supervivencia, o sea, me permiten adaptarme al medio de una manera en la que yo me mantenga resguardada y fuera de todo peligro. ¿Se entiende? No sé si contesté la pregunta. Sí, sí. Vamos a la siguiente. Y acá es importante diferenciar esto. ¿En qué se diferencia la ansiedad del miedo? Que la respuesta emocional es más difusa y a veces ocurre sin causa aparente. Cuando nosotros sentimos miedo, en realidad, el cerebro, ¿qué hace? Como decía hace un ratito, interpreta la realidad, ¿sí? Y desencadena esta reacción del miedo porque esto me resguarda y me lleva a huir o alejarme de ese peligro. Con la ansiedad es algo más complejo, es más difusa, a veces está presente en nosotros, pero sin causas aparentes, como en el miedo. El miedo está asociado más a un peligro real. La ansiedad no, a veces aparece sin causa aparente. Puede tener como ser disparada muchas veces por el estrés, porque atravesamos situaciones que disparan el estrés. Entonces ahí se desencadena la ansiedad. Pero muchas veces la ansiedad es algo más difuso, aparece sin causa aparente y uno lo empieza a sentir en el cuerpo, empieza a experimentar un montón de sensaciones que son físicas y psicológicas, ¿no? La característica más llamativa de la ansiedad es su carácter anticipatorio, de peligros que son indefinibles y que son imprevisibles. Y uno empieza, algo va a ocurrir. Y si sucede tal o cual cosa, y si salgo y me caigo, y si salgo y alguien me roba, y si salgo en este contexto de pandemia y me enfermo. La ansiedad es como que siempre se están anticipando a futuros peligros, pero no hay un peligro concreto como cuando uno siente miedo, ¿sí? Se disparan en las personas, en nosotros,
pensamientos que son automáticos, que son negativos, y en psicología les llamamos catastróficos. Es como que pensamos siempre en lo peor que puede suceder, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con nuestra historia y con lo aprendido, ¿no? Después más adelante lo vamos a ver. Pero se disparan en la ansiedad este tipo de pensamientos. A veces aparecen rumiaciones, las rumiaciones tienen que ver con esto de ponerme a pensar en algo y quedarme enroscado pensando en eso y darle la vuelta y darle la vuelta. Empiezo a rumiar en mi mente, ¿sí? Y también aparecen pensamientos que son intrusivos. ¿Qué quiere decir? Que irrumpen en nosotros, ¿sí? Aparecen ideas que son desagradables y aparecen imágenes que son negativas. Estas cosas son bien características de lo que es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad está asociada a los pensamientos que son catastróficos, pero sus negras predicciones no siempre se cumplen, ¿sí? A veces mucho de aquello que dispara nuestra ansiedad no termina sucediendo nunca. Vamos a la siguiente. Entonces, a partir de esto podríamos hablar de lo que es la ansiedad funcional y lo que será después la ansiedad disfuncional. La ansiedad funcional es transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Desaparece cuando una situación se resuelve. Hace un ratito les decía que que la ansiedad muchas veces se asocia al estrés, el estrés es un disparador de esta emoción, ¿sí? Se resuelve cuando la situación, desaparece cuando la situación se resuelve. Y otra cosa que, o sea, en ese sentido es funcional, por eso hablábamos inicialmente que es una respuesta normal que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, es funcional cuando es transitoria, cuando dura lo que dura esa situación, ¿sí? Ahora, respondemos con mayor o menor ansiedad de acuerdo a nuestra percepción y valoración de la realidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? He tratado de pensar en un ejemplo. Si yo voy en un avión, me estoy yendo de vacaciones, y de repente el avión empieza a tener algún desperfecto y me dicen que yo tengo que ponerme en paracaídas, lo más probable es que yo tenga un nivel de ansiedad tremendo y que no me quiera poner el paracaídas. Y se van a despertar un montón de sensaciones, voy a sentir miedo y voy a tener ansiedad. Ahora, en mi caso, si en ese avión viaja una persona que hace paracaidismo, una persona que está entrenada, que está habituada a esta situación, el nivel de ansiedad no va a ser el mismo que en mi caso, porque yo no estoy habituada, pero esa persona sí está habituada, ¿no? Entonces, respondemos con ansiedad, con mayor o menor ansiedad, de acuerdo a la percepción de un hecho y la valoración que yo hago de la realidad. Probablemente yo me asuste porque desconozco un montón de cosas en cuanto a la gravedad en ese momento, en cuanto a la disposición de mi cuerpo, cómo tiene que caer. Probablemente una persona que está entrenada en eso y habituada no le suceda lo mismo y su nivel de ansiedad sea diferente, ¿no? Por ahí se tira y ya está, la ansiedad que pudo haber sentido pasó y por ahí a mí me queda un mes ese nivel de ansiedad altísimo y súper asustada. Tenés una persona en sala de espera, Eve. Sí, sí. Vamos al siguiente. ¿Qué experimentamos cuando tenemos ansiedad? Hablábamos esto de los cambios fisiológicos y hablábamos de los cambios en nuestro cuerpo en general. Tenemos cambios fisiológicos, taquicardia, palpitaciones, sudamos, tenemos sensaciones de ahogo, nos falta la respiración,
Aparecen cambios a nivel psicológico, nuestra atención es dispersa, tenemos problemas de concentración, hay cambios sociales, quizás nos ensimismamos o tenemos conductas muy irritativas con los demás, ¿no? O cambios de conducta, y por otro lado, cambios intelectuales o cognitivos, ¿no? Son todos cambios o síntomas, podríamos llamar, que experimenta una persona que está atravesando un momento de ansiedad. Ahora, volvemos a esto. Ansiedad sentimos todos, ¿sí? Ansiedad tenemos todos. Es una respuesta normal. Es transitoria en algunas situaciones, en otras situaciones no es así. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de lo que sería entonces la ansiedad disfuncional. ¿Con qué está asociada esta ansiedad disfuncional? Se la considera así cuando supera los parámetros de intensidad, frecuencia o duración esperados, ¿sí? Cuando eso que podía llegar a ser tolerable ya no lo es, y la frecuencia es mayor, en el tiempo esta ansiedad permanece, cuando dura meses, cuando es muy intensa, ¿sí? Cuando la ansiedad es intensa, origina un sentimiento que es muy desagradable, de mucho temor, de terror, de irritabilidad, ¿sí? Deseos de correr, de ocultarse, de gritar. Uno siente como ese cansancio, agotamiento, de desfallecimiento, de desesperación. No. ¿Sí? No poder manejar la ansiedad por uno mismo nos paraliza. Y lo que perdemos es la capacidad de regularnos y dar respuesta adecuada a lo que nos está sucediendo, porque la ansiedad nos ha superado. En este sentido, en este momento, se transforma en una respuesta desadaptativa y que se empieza a expresar a través de diferentes trastornos de ansiedad. Entonces, por un lado tenemos una ansiedad que es funcional, que forma parte de la existencia humana, está presente en todos los seres humanos, y por otro lado tenemos una ansiedad que es disfuncional, cuando nos excede, cuando nos desborda, cuando nos paraliza, cuando el sentimiento de terror es inmenso, ¿no? Cuando no podemos regularnos y dar una respuesta acorde a la situación, a lo que está sucediendo. En ese sentido estaríamos hablando de ansiedad que es disfuncional. Cari, y cuando habla de la frecuencia, ¿no? Esto de la frecuencia tiene que ver con que aparece más seguido de lo normal esta respuesta del organismo a esta situación que está fuera de nuestro alcance, de nuestro control. ¿Cómo interpretar la frecuencia? Bueno, ahora vamos a entrar, o un poquito más adelante, vamos a entrar en algunos trastornos de ansiedad, ¿sí? Hablar de algunos, cómo uno puede darse cuenta. Primero, el sentimiento es desagradable, como les decía, y la ansiedad es muy intensa y persiste y se sostiene a lo largo de meses. Entonces, cuando a lo largo de muchos meses yo sostengo la ansiedad, estoy ya hablando de algún tipo de trastorno de ansiedad. Si no, debería desaparecer, si es funcional, debería desaparecer en el momento que la situación se resuelve, como les decía antes. Pero bueno, hay un manual de diagnóstico estadístico que se utiliza a nivel mundial, el DSM-5 se le llama así, que menciona diferentes trastornos de ansiedad y cuadros de ansiedad, en donde se definió, ¿no? Por qué cada cuadro
tendría ya características patológicas, porque se sostiene a lo largo de varios meses y de bastante tiempo. Vamos con el siguiente. Ahora, hay personas que tienen una mayor predisposición a desarrollar cuadros de ansiedad. Ustedes seguramente podrán identificarlo en ustedes y también lo podrán identificar en otros, ¿no? Personas que fácilmente se ponen ansiosas y personas que tienen ansiedad, pero esa ansiedad no las inquieta, o el nivel de esa ansiedad no es tan alto, ¿no? Entonces, hay personas con mayor predisposición a desarrollar cuadros de ansiedad, y esto tiene que ver con dos cosas sumamente importantes. Una tiene que ver con la personalidad de base ansiosa que esa persona tiene y con el estrés. Esta combinación de estas dos cosas va a dar lugar a una patología. ¿Con qué tiene que ver la personalidad ansiosa? ¿Cómo se conforma una personalidad ansiosa? Bueno, hay cuestiones del orden genético, de la biología que heredamos, ¿sí? Por otro lado, vivimos en una cultura que es sumamente ansiosa, donde todo debe ser ya, todo tiene que ser ahora y no hay posibilidad para la espera, ¿no? Todo es instantáneo. Entonces, esta herencia cultural que nosotros recibimos también favorece el desarrollo de una personalidad ansiosa. Por otro lado, hay una herencia familiar, que tiene que ver con aquello que nos transmitieron nuestros padres o las personas encargadas de la crianza. Tiene que ver con nuestras vivencias, con el modelo con el que yo crecí y con lo que aprendí, ¿sí? Seguramente, si ustedes conocen personas que tienen esta característica y rastrean, ¿no?, la historia familiar, van a encontrar personas con padre o madre con características muy parecidas. Y por otro lado, para nosotros, como hijos de Dios, que entendemos el peso de la herencia espiritual también, en este sentido. Entonces, todas estas cosas, esta combinatoria de herencia genética, herencia cultural, herencia familiar, herencia espiritual, va a favorecer el desarrollo de una personalidad ansiosa, que sumado al estrés va a dar lugar a cuadros de ansiedad o trastornos de ansiedad, va a dar lugar a la patología. Vamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a hilar un poquitito más fino, pero me parecía bueno y que se podía compartir también. Hay una ansiedad, la ansiedad disfuncional la podríamos pensar o la podríamos dividir como ansiedad exógena, que tiene que ver con conflictos externos, interpersonales o psicosociales. Y hay una ansiedad que es interna, que es autónoma y que es independiente de los estímulos ambientales, ¿sí? La primera, la que está asociada, la que está ligada más a conflictos externos, interpersonales o psicosociales, está más ligada a un cuadro que en psiquiatría se llama ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad que es más interna, que es independiente de los estímulos ambientales, es la que va a ser responsable de cuadros fóbicos, es la responsable de los cuadros fóbicos o de los que conocemos habitualmente como ataques de pánico, de los que después vamos a hablar, ¿no? Como les decía en un principio, con anterioridad, la ansiedad disfuncional se manifiesta con mayor frecuencia, intensidad y persistencia que la ansiedad funcional. Por otro lado, también se las puede dividir como
ansiedad primaria o ansiedad secundaria. ¿Qué sería la ansiedad primaria? No deriva de otro trastorno psíquico u orgánico. En cambio, la ansiedad disfuncional secundaria acompaña a la mayoría de las afecciones psiquiátricas. Vamos a la siguiente. Cuando pensaba en compartir acerca de los trastornos de ansiedad, hubo algunos cambios en este manual que les comentaba de psiquiatría que se utiliza a nivel mundial, hubo cambios en este último periodo. Se mencionan muchísimos trastornos de ansiedad, entonces no me iba a detener en cada uno de ellos y traté de rescatar para compartir algunas cositas de ellos, 5 tipos de trastornos de ansiedad, pero hay muchos más. Me parecía importante mencionar eso. Hay muchos más trastornos de ansiedad de acuerdo a lo que dice este manual, pero vamos a hablar de 5 de ellos. Uno, como les mencionaba anteriormente, es el trastorno de ansiedad generalizada. Otro tiene que ver con los ataques de pánico o trastornos de pánico. Otro tiene que ver con la agorafobia. Otro tiene que ver con el trastorno de ansiedad social o fobia social. Y otro tiene que ver con la fobia específica. Para interactuar un poquito y no ser yo únicamente la que está hablando. ¿Han escuchado algunos de estos trastornos? Seguramente algunos más que otros, pero algunos de ellos que nunca hayan escuchado. Pueden participar, pueden compartir algunos de estos trastornos de ansiedad que no hayan escuchado. Susana dice que nunca escuchó la agorafobia. Ajá. ¿Ninguna idea? Tendría que buscar en el Google, pero no estaría bueno. Yo tampoco escuché eso. El ahora. ¿No tiene que ver con respecto al miedo a salir de casa? Exterior. Vamos por ahí, vamos por ese camino. Muy bien ahí, ese aporte. ¿Algún otro? Los otros son más conocidos, ¿no es cierto? Sí. ¿La fobia social sería el miedo a la gente o a las actividades sociales? Vamos por ahí también. Estar en grupos, no sé. Digo. Vamos por ahí. Yo para ver qué es lo que conocen, y estos son los más conocidos, son los más conocidos de los trastornos. Ahora se agregaron algunos otros en este manual. Bueno. Fobia al trabajo. ¿Cómo? La fobia al trabajo, dicen. Ustedes no se pueden imaginar, yo ayer cuando preparábamos este PowerPoint con mi esposo, que me ha ayudado muchísimo a realizarlo, toda la edición, agradezco públicamente a mi esposo que me ha acompañado y que lo ha hecho muy bien. Se sorprendía él de la cantidad de fobias que existen, ¿no? Hasta las más inimaginadas existen, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad generalizada, que fue la primera, para ordenarme yo, que mencioné. ¿Con qué tiene que ver este trastorno? Tiene que ver, por supuesto, con la ansiedad y con preocupaciones excesivas, persistentes e incontrolables, ¿sí? Y acá aparece el factor de la frecuencia, de la intensidad y la duración. La ansiedad y preocupación deben estar presentes la mayoría de días durante 6 meses como mínimo, ¿sí? Anticipación
anticipan consecuencias catastróficas sobre los acontecimientos de sus preocupaciones. Este trastorno es un trastorno que suele convivir, coexistir con otros trastornos de ansiedad, en general, ¿no? Por ejemplo, con la fobia social, con el trastorno de pánico, con trastornos depresivos y otros trastornos asociados al estrés. Con algunos otros más, pero bueno, estos también me parecían los más importantes. Pero básicamente, cuando una persona padece de ansiedad generalizada, experimenta esto, preocupaciones excesivas, que son persistentes e incontrolables. ¿Conocen gente que se preocupa por todo de manera continua y que no deja de preocuparse? ¿Y que eso es incontrolable para la persona? ¿Conocen personas así? Cari, te hago una consulta. ¿Y esto de que se vuelve algo persistente en el tiempo, tiene que ver con no haber podido resolver correctamente una ansiedad inicial y que se transformó en algo que ya se hace generalizado? Empezar con un ataque de ansiedad o un problema puntual y que uno no llega a resolverlo y se perpetúa en el tiempo. Tiene que ver con esta imposibilidad que yo les hablaba anteriormente de regularse, ¿no? A uno mismo. Uno tiene que aprender, y después quizás al finalizar vamos a hablar un poquito de eso, a gestionar la ansiedad, a trabajar con la ansiedad, ¿no? Empezar a cambiar y a corregir algunas cuestiones, pero no hay que dejar de lado que en muchas personas esta personalidad de base ansiosa las predispone mucho más, ¿no? No es lo mismo una persona que ha crecido en una familia en donde había trastornos de ansiedad importantes o graves, que una persona que ha crecido en una familia donde la resolución de las situaciones o de conflictos se encaraban de otra manera. Básicamente tiene que ver con esto, con la imposibilidad de regularse, ¿no? De gestionar de manera adecuada la ansiedad. Bueno. Ari, perdón, una pregunta. O sea, el tema esto de no poder gestionar la ansiedad, ¿puede derivar en situaciones de cuadros depresivos, cosas así? Claro, tal cual. Ajá. En el caso, claro, porque la ansiedad es algo que hablábamos, ¿no? Con qué características tenía que ver, con pensamientos automáticos que eran negativos, catastróficos, ¿no? Si yo como que empiezo a alimentar mi mente, ¿no? Con estos pensamientos, que también después vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y no pongo un freno en cuanto a lo que elijo pensar, ¿no? Y sigo alimentando, ¿no? Porque somos responsables de lo que elegimos pensar. Y no pongo un freno ahí, lo más probable es que todas esas sensaciones que empiezo a tener, que son displacenteras, me lleven a cuadros depresivos, ¿no? Porque siento que me desbordo absolutamente, que nada ya tiene sentido, ¿no? Como que, por eso hablaba de pensamientos que son catastróficos, ¿no? Como que todo se termina. Muchas personas tienen esta sensación de que se van a volver locas, o que se van a morir, ¿no? Que aparecen otros cuadros que también vamos a mencionar, ¿no? Esto de que me estoy volviendo loco, me voy a morir, voy a tener un infarto, ¿no? Cuando esto ya supera a la persona, es factible ahí que se empiece a tener otro tipo de trastornos. Por eso hablábamos de esto de que puede coexistir con otros trastornos de ansiedad y con trastornos también depresivos. ¿Quedó claro, Mari? Sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Quién no escuchó o quién no conoce a alguna persona o está atravesando alguna situación que tiene que ver con esto?
con ataques de pánico o crisis de angustia. Yo cuando hay pacientes, en general siempre suelo utilizar más el paralelismo de que la ansiedad es angustia contenida, angustia que no pude como canalizar, ¿no? Me parece como que si de utilizar algún sinónimo, creo que este sería como el más apropiado, ¿no? Por eso se llaman ataques de pánico o crisis de angustia. ¿Qué sucede con los ataques de pánico? Son episodios que son repentinos, de miedo, intenso, muy fuerte, que provocan reacciones físicas que son graves, cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. Hay personas que están en la cama y de repente tienen un ataque de pánico, o sea, no está asociado a ninguna situación de estrés, y de repente empieza a tener un miedo intenso, repentino, y cree que se va a morir, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cuando una persona empieza a experimentar estas crisis de angustia o ataques de pánico, a veces aparecen, ¿no? En un estado de calma, o sí pueden aparecer estando ansiosos. Cari, ahí nos está escribiendo por el chat Luisa, que está contando que ella tuvo ataques de pánico y que está recuperándose. Qué bueno. Es importante cuando uno llega como a esta etapa, ¿no? A veces el ataque de pánico puede ser un ataque o dos ataques de pánico que vos experimentaste en tu vida, pero a veces no. Cuando los ataques de pánico empiezan a ser recurrentes, ya no hablamos de ataque de pánico, hablamos de trastorno de pánico. Ya no es un ataque de pánico aislado o una crisis de angustia aislada. El ataque de pánico alcanza su máxima expresión en minutos y es acompañado de síntomas físicos y cognitivos. Yo trataba de compartirles algunos, los más conocidos, como les decía antes, que tiene que ver con la palpitación, las sudoraciones, el dolor en el pecho, esa opresión que uno siente con dificultad para respirar, temblores, náuseas, dolores abdominales, mareos, desmayos, vértigo, aturdimiento, escalofrío, la persona tiene frío, tiene calor, tiene lo que son parestesias, entumecimiento u hormigueo en las extremidades, despersonalización, esta sensación de estar separado del cuerpo, miedo a perder el control sobre las cosas o volverse loco, y el miedo a morir. Claro, experimentando todos estos síntomas, que son físicos, tan intensos, tan fuertes, lógicamente la persona va a tener miedo de morirse, ¿no? Piensa que se va a morir ahogado, o que se va a morir de un ataque al corazón. Pero bueno, esto alcanza su máxima expresión en minutos. Es un tiempito que dura esto, ¿no? Obviamente que para la persona que lo padece es una eternidad, pero dura un tiempito. Si los ataques son recurrentes, como les decía antes, y el miedo a sufrir otro ataque es constante, es probable que se trate ya de un trastorno de pánico, no de un ataque de pánico, sino de un trastorno de pánico. Esto no pone en riesgo, y esto es importantísimo aclararlo, no pone en riesgo la vida de una persona, pero claramente afecta su calidad de vida. ¿Por qué? Porque la persona empieza a adoptar conductas evitativas, empieza a querer evitar salir de su casa, ir a determinados eventos,
porque tiene miedo de que ese ataque aparezca, ¿no? Y ahí es como que la ansiedad empieza como a retroalimentarse de alguna manera, ¿no? Esto es lo que sucede con los ataques de pánico. Pero a ver, si no hay alguna situación que esté de enfermedad asociada, no ponen en riesgo la vida de la persona. Esto es importante para traerle calma también a una persona. No pone en riesgo la vida. Sí afecta tremendamente la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Por esto de las conductas evitativas. Decime, Eve. Hay personas que dicen que los síntomas son como muy parecidos, por ejemplo, a un ACV o, por ejemplo, a un infarto. ¿Cómo diferenciar entre una cosa y la otra, ¿no? Pues si un dolor en el pecho, por eso a veces creo que también está el pensamiento de que el ataque de pánico te hace daño a la salud. En realidad, obviamente, sí estás atravesando un problema, pero no te pone en riesgo tu vida, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos un ataque de pánico, por ejemplo, de un infarto o de un ACV? ¿Qué cosas tendríamos que tener presente? Decir, ¿esto Cuando es vos esto estás o...? Sí, perdón. No es... Cuando vos estás atravesando un ataque de pánico, no vas a tener únicamente palpitaciones o dolor en el pecho. Es como una catarata de síntomas que te inundan y que aparecen y que alcanzan su pico máximo, muchos síntomas. Obviamente que en cada persona es diferente, ¿no? Por ahí no se dan todos los síntomas, pero sí se van a dar 4 o más de estos síntomas. Esa es una manera, eso no lo escribí pero qué bueno que lo mencionás, porque de acuerdo a lo que indica este manual de psiquiatría, se tienen que dar o se tienen que presentar 4 o más de estos síntomas que yo recién mencioné. Si solamente la persona tiene dolor en el pecho o le duele el brazo, bueno, sí, tiene que ser una alerta, porque en el ataque de pánico se van a dar más síntomas. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos con esta que es menos conocida, ¿no? Con este trastorno de ansiedad que es... Disculpa, Karina, te quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a alguien? Imagínate que estamos con alguien y de la nada le agarra un ataque de pánico. ¿Qué podríamos hacer para ayudar? Bueno, en principio no perder la calma nosotros. Porque si nosotros nos ponemos terriblemente ansiosos, eso no va a contribuir para nada, ¿no? Tratar de contener a la persona, en ese momento probablemente no escuche lo que nosotros querramos transmitirle. O sea, nosotros por ahí nos sale naturalmente decirle, quédate tranquilo, o sea, no va a quedarse tranquila. No puede, claro, ¿no? Dejar que quizás toda esa sintomatología que empieza a aparecer en minutos, entender esto, ¿no? Que son unos minutos el ataque de pánico, ¿no? Bueno, quedarnos con ella, acompañarla, a veces el silencio es la mejor opción para eso, ¿no? No pretender quizás que la persona camine, porque la persona lo más probable es que se aferre a un palo de luz. Entonces, en principio nosotros no tenemos que perder la calma. Acompañarla, quedarnos con ella, y cuando ese pico máximo de síntomas empiece como a menguar, bueno, ahí sí, bueno, ¿qué te parece si caminamos un poquito, nos sentamos en algún lugar, ¿no? O sea, el momento para alentarla a hacer determinadas cuestiones o tratamientos no es en el momento de la crisis, no. Después uno lo que puede hacer es, bueno, ¿querés hablar de lo que te pasó? ¿Tenés ganas de hablar de lo que estás sintiendo? Y ver hasta dónde nos permite la persona. Obviamente que en una situación así ya la persona está necesitando ayuda profesional. Gracias.
No, de nada. Bueno, seguimos con esta otra que es menos conocida, que es la agorafobia. Y es un miedo o es una ansiedad intensa que aparece en relación a estar en lugares abiertos, pero no en lugares abiertos únicamente. O en situaciones donde salir o escapar de esa situación resulte difícil o embarazoso, ¿no? Acá tenemos en la imagen una chica que se siente como agobiada y siente como una ansiedad muy profunda, intensa, en relación a todas las personas que tiene a su alrededor. Son personas que tienen como ansiedad o temor de subir al transporte público, de hacer una fila, de estar en una multitud, o a estar fuera de la casa sola. ¿Sí? Algunas otras razones, pero bueno, estas como que son las que más se visibilizan. A causa de la ansiedad, la persona empieza a evitar, hablábamos de las conductas evitativas, ¿no? Situaciones o requiere para poder salir, para poder hacer un trámite, para poder ir en transporte público, o ir simplemente a dar una vuelta por su casa, requiere de un acompañante. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que los síntomas que empiezan a aparecer, que son muy comunes en todos los trastornos, ¿no? Porque son característicos en realidad de la ansiedad, empiezan a ser incapacitantes y la persona no tenga posibilidad de manejarlos. Entonces, son personas que después necesitan de un acompañante. El miedo o ansiedad, sí. Ahí está preguntando, Diana pregunta si los ataques de pánico pueden estar presentes en niños. En los niños aparecen crisis de angustia, ¿sí? Decíamos que las crisis de angustias tienen que ver con una forma diferente de llamar a los ataques de ansiedad. Pero la ansiedad de los niños, obviamente que está presente, pero se manifiesta a través de berrinches y mucho llanto. Los niños lloran mucho, ¿no? No hablamos de ataques de pánico, pero sí hablamos de crisis de angustias. Probablemente que un niño empiece con algunos síntomas, hay que prestarle atención, porque en la adolescencia es en general, o al finalizar la adolescencia, en donde estos cuadros se empiezan a presentar con mayor fuerza, ¿no? La niñez es como una etapa de constitución de la personalidad. Todavía no podemos hablar de que un niño tiene, por lo menos no desde la psicología, una personalidad de base ansiosa, porque se está conformando su personalidad. Entonces todavía podemos hacer mucho con un niño. Atender el llanto este que aparece de la nada, ¿no? Cuando es algo que persiste mucho en el tiempo, y cuando aparecen como estos berrinches, ¿no? Esto de que quieren llamarlo mucho la atención, pero sostenido en el tiempo, ¿no? Sostenido, no es un hecho puntual, o un día, le pasó este día, bueno, nada, es una emoción también. Pero cuando esto... Servite, Lau. Muchas gracias, Cuando esto persiste en el tiempo, sí tiene que llamar la atención. Atenderlo, ¿para qué? Para que no desemboque quizás en la adolescencia o en la edad adulta en trastornos de ansiedad. No sé si alguien más había levantado la mano para hacer alguna pregunta. Me parece como... No, ahora la. Si no, seguimos.
Bueno. El miedo o la ansiedad en la agorafobia deben estar presentes durante 6 meses como mínimo. Para hablar de agorafobia, esta intensidad se traduce en este tiempo también, 6 meses como mínimo que es sostenido. Y tristemente es la agorafobia, el trastorno de ansiedad que es más incapacitante en las personas, porque la persona empieza a evitar, tiene conductas evitativas en relación a cosas que son cotidianas en la vida. Entonces, es uno de los trastornos de ansiedad en ese sentido más incapacitantes. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente está asociado al trastorno de ansiedad social o fobia social. Se trata de un miedo persistente y que está ligado a situaciones sociales o actuaciones en público, por temor a que resulten embarazosas. Se caracteriza por el miedo a sufrir vergüenza o humillación en situaciones sociales, dando lugar también a conductas evitativas. ¿Sí? Son personas que prefieren pasar desapercibido, pero no solo por un sentimiento de vergüenza, sino porque sus pensamientos están asociados a la crítica del otro, a lo que el otro puede llegar a pensar, ¿no? Tienen pensamientos en ese sentido que son muy negativos, pero asociados a esto, como a la humillación del otro sobre uno, ¿no? Sobre la persona. La persona en este sentido reconoce que su temor es excesivo y que es irracional. Lo puede ver, pero no lo puede manejar. En este caso también, este miedo tiene que estar presente durante 6 meses como mínimo, como en los anteriores. Y es una forma extrema de ansiedad de desempeño. Puede también desembocar en agorafobia. Hay situaciones que cuando uno se empieza a exponer a ellas, y es una de las técnicas que se utiliza mucho en psicología cognitiva, que adopta ese marco teórico, uno al paciente le propone que poco a poco, de manera gradual, paulatina, empiece a exponerse a eso que es temido, ¿no? Para que empiece a perder fuerza la ansiedad. Entonces hay personas que habituándose de a poquito a determinadas situaciones, logran como vencerlo, ¿no? Pero ¿qué sucede en la ansiedad social? No se reduce con la experiencia. No es que la persona habituándose, aproximándose de a poquito lo va a lograr resolver. No. Hay que trabajar mucho en este sentido con los pensamientos, ¿no? Y bueno, prestarle atención porque también es muy incapacitante, ¿no? El trastorno de ansiedad social o fobia social. Pero bueno, está muchas veces ligada a esto, a la ansiedad de desempeño. A veces las personas tienen dificultades para acceder a un puesto de trabajo determinado, ¿no? Por sus inseguridades, y por estos pensamientos asociados a la humillación, la vergüenza. Cari, ahí nos consulta por el chat Silana, respecto, dice que ella que no le gusta cuando se cierran las puertas del tren, ¿no? Si eso es agorafobia, nos pregunta. No, tiene que ver con, si le pasa con eso únicamente, tiene que ver quizás, a ver. No sé si querés activar el micrófono, Sil, y preguntarlo con tus palabras. Yo leí lo que escribiste vos. Hola. Sí.
Me pasa en el subte, en el tren o en cualquier parte donde las puertas se cierran y yo no pueda salir. Pero a ver, ¿vos seguís viajando en subte? No. Ah, En tren no viajás tampoco. en subte. No, y una vez se trabó la puerta de mi casa, así que cuando no está mi marido no la llaveo. Te agarra como desesperación. Y si me falta el aire, no puedo respirar. Y me agarra Bueno, desesperación y no puedo respirar. Vamos a ir a la siguiente, porque me parece que la vamos a poder responder tu pregunta en la siguiente diapositiva. A ver. Bueno. Porque hay fobias que son específicas, recién hablábamos de la fobia social, pero hay fobias que son específicas, están asociadas puntualmente o alguna cosa o alguna situación. La fobia específica se caracteriza por la ansiedad o miedo intenso o persistente, que es provocado por una situación o cosa específica, y un ejemplo de ello puede ser esto que vos mencionabas, un espacio cerrado. Pero la fobia específica puede estar asociada a infinidad de situaciones y a infinidad de cosas. A insectos, a las alturas, a la oscuridad, a los animales, o sea, infinidad como a vos se te puedan ocurrir de fobias existen, ¿sí? La persona identifica también, como en otras, que el miedo es excesivo y que es irracional. ¿Y qué pasa a diferencia de otros trastornos acá? Los dos componentes de la fobia son la ansiedad que te despierta, la ansiedad fóbica, y la evitación fóbica. En general, dependiendo de la cosa a la que está asociada esa fobia, no suele generar problemas, porque uno evitando la situación, está bien. ¿Entendés? Entonces no generan problemas importantes en la vida, dependiendo de qué cosa sea, ¿no? Salvo que, bueno, se trate de algo como muy relevante en la vida diaria, no sé, en el trabajo, que hay una fobia que destaco, tiene que ver con la ciberfobia, ¿no? El miedo al uso de las computadoras. Si vos estás en un trabajo, sos administrativo y tenés que sentarte frente a una computadora y vos tenés ciberfobia, bueno, es complicado porque no podés evitar esa situación. Pero hay otras cosas, como vos decís, bueno, yo la verdad que no me gusta, me siento incómoda, me hace mal, me genera mucha ansiedad viajar en subte, o, bueno, es algo que podés evitar y podrías continuar con tu vida, ¿no? Distinto es esto que me decís de, bueno, me quedo encerrada en mi casa, ¿no? Se cerró la puerta y empiezo a tener toda una sintomatología. Bueno, a eso hay que prestarle atención. Cuando esto se sostiene, como decíamos antes, en el tiempo, y en este caso está presente durante un mínimo de 6 meses de manera continuada, requiere de tratamiento de ayuda profesional. Pero bueno, la fobia en realidad tiene estas dos cuestiones, o sea, hay una ansiedad muy fuerte y hay evitación. Si yo, por ejemplo, no sé, hay gente que le tiene fobia a los insectos, imaginemos, a mí las cucarachas no me gustan, se llama rasgo fóbico lo que tengo, no es una fobia, porque si yo veo una cucaracha y estoy sola, la mato, pero si está mi esposo, le pido a mi esposo que la mate, ¿no? No es una fobia, se le llama rasgo fóbico, a eso que nos pasa mucho a las mujeres. Si yo tengo una cucaracha en la puerta de mi casa y esa cucaracha no la puedo matar, estoy sola, no la puedo matar, y me impide ir a trabajar, bueno, entonces ahí estamos hablando de una fobia.
me está impidiendo continuar con mi vida normal, diaria, ¿no? Bueno, ahí estoy necesitando ayuda. Me doy cuenta de que es irracional, pero no lo puedo manejar. Entonces, bueno, necesito de una ayuda externa. Bueno, y acá yo les decía que mencioné estos 5 trastornos, pero la verdad que hay muchos más. Hay muchos más. Estos son los que la gente conoce o puede llegar a escuchar. A veces una persona puede expresar que está atravesando por crisis de angustia, o puede expresar que sufre o tiene ataques de pánico, y la verdad que uno se sensibiliza y hasta puede ser empático con estos trastornos. Pero hay otros trastornos que no se comparten, porque uno siente vergüenza, o porque la persona siente vergüenza, entonces por ahí son menos conocidos, pero también forman parte de cuadros de ansiedad o de trastornos de ansiedad. Pero no se los conoce tanto. Bueno, ¿cuándo la ansiedad es peligrosa entonces? A ver, después de haber compartido acerca de estos trastornos de ansiedad. Vamos con el feedback ahí con ustedes, ¿no? Así yo también me retroalimento. ¿Cuándo la ansiedad entonces es peligrosa? Cuando controla mi vida. Ajá. Cuando controla mi vida, cuando me paraliza. Cuando permanece en el tiempo. Muy bien, eso es muy importante. Eso nos va a ayudar a nosotros tener identificado esta cuestión, a acompañar a personas que estén atravesando por situaciones así. Si yo escucho a una persona y me cuenta que le pasó esto, y todo el tiempo en su relato identifico que hay pensamientos catastróficos, que está con esta sensación de miedo intenso, que es tan desagradable, que tiene síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas conductuales, o sea, todas estas cosas me tienen que a mí, son como una alerta y me dan una pista de que quizás esta persona estaría necesitando ayuda de otro tipo. ¿Sí? ¿Cuándo la ansiedad es peligrosa entonces? Si se presenta en situaciones de la vida cotidiana que no son potencialmente peligrosas y aparece, y si ante una situación que exige ansiedad tenemos una reacción desproporcionada. Recuerden que hay una ansiedad que es funcional, Hablamos recién de la ansiedad que es disfuncional, pero hay una ansiedad que es normal, ¿no? Que tiene que ver con una respuesta que es adaptativa, con una respuesta emocional que es necesaria, que es funcional, y que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. La ansiedad es algo que en menor o mayor intensidad, dependiendo de qué se trate, todos hemos experimentado esto porque es una emoción. Y porque tiene una función, nos resguarda y nos protege de ciertos peligros. Cari, ahí Sandra, desde Corrientes, nos dice que cuando afecta nuestro desarrollo personal o el de los que nos rodean, ¿no? Creo que es algo importante destacar también, ¿no? Tal cual. Las personas que sufren o que sufren, porque la verdad que se sufre mucho un trastorno de ansiedad, ¿no? Es difícil también para la familia, ¿no? Acompañar y entender justamente como muchos de estos miedos son irracionales, ¿no? Al que forma parte de ese núcleo familiar, le resulta difícil como acompañar en esa situación. Entonces, quizás también es importante
la ayuda para el que ayuda. Creo que también está como ese pensamiento cultural, ¿no? De que se hace el que tiene miedo, se hace, ¿no? Como que cuesta un poco, que es necesario trabajarlo también, de que no es algo que la persona puede manejar o lo hace a propósito, sino que justamente es un desborde emocional a una situación determinada, ¿no es cierto? Estamos hablando, sí, estamos hablando de una patología, en el caso de la ansiedad disfuncional. Después, la ansiedad funcional sí es algo con lo que podemos lidiar y quizás incorporar algunas herramientas nos puede ayudar. Estás muteada, Cari. Sí, perdón. ¿Qué podemos hacer? Pedir ayuda profesional. Es el profesional quien evaluará y determinará el tipo de tratamiento que ese paciente necesita tener. Y si es necesario, el uso de medicación, ¿no? Siempre el abordaje debe ser interdisciplinario. Probablemente el primero que hace como la evaluación es el médico clínico o el psicólogo, y evaluará qué es lo que su paciente está necesitando. En algunos casos, generalmente es así, se pide la interconsulta con el profesional de psiquiatría, porque en general son cuadros que necesitan de medicación, pero uno nunca debe automedicarse. Está de moda la pastillita mágica, y eso puede provocar problemas serios, ¿no? Generar dependencia en muchos casos. Hay medicación que se utiliza que es muy conocida, ¿no? O que alguien te da, y en realidad la persona necesita ser evaluada para ver cuál es la medicación que se ajusta a su problemática. Si bien todos estos trastornos de ansiedad tienen similitudes, son diferentes, y quizás la medicación que se necesita utilizar en cada caso también es diferente. Nunca automedicarse. ¿Sí? Cari, te hago una consulta, porque el tema de los ansiolíticos, porque hay médicos clínicos que te recetan eso, tendría que ser consultado mejor con un psiquiatra, por ejemplo, para ser mejor medicado, en el caso de que se haya disfuncional el tema de la ansiedad. Lo que pasa es que muchas veces los médicos clínicos, como ven que la persona está como desbordada, quizás está desbordada por una situación que es que normal, o sea, ahora estamos atravesando una pandemia, estamos encerrados en casa, cuidándonos porque nos podemos enfermar, o sea, la ansiedad es obvia que va a estar presente. A lo largo de todos estos meses estuvimos encerrados. Entonces el médico clínico que dice, sí, es normal, es una ansiedad funcional, tomate una pastillita para sentirte mejor, el ansiolítico, el clonazepam o el que se trate. Como un paliativo, pero no es la solución. En realidad, la pandemia ha disparado un montón de consultas que requieren ser evaluadas. Quizás había cosas que estaban desde antes de la pandemia, claro. Y que bueno, toda esta situación de estrés las disparó, y bueno, por eso es importante el abordaje interdisciplinario, no una única mirada sobre la situación. Quizás no, quizás es una ansiedad que es funcional por lo que estamos atravesando, porque es difícil y son días, no es que persiste hace 6 meses, 7 meses, no, quizás, no sé, esta semana me sentía ansiosa, y después el resto de la semana no me sentí más ansiosa, y quizás la semana que viene tampoco, y quizás de cada 15 días me vuelvo a sentir ansiosa. Entonces, pero bueno, muchas veces las personas enseguida toman la pastillita mágica para
bajar. Cuando previamente a eso uno tiene otras opciones o puede contar con otros recursos que muchas veces no tenemos en cuenta porque no los conocemos o porque lo otro es más rápido, la pastillita. Me duermo y listo. Cari, una Los pregunta, ¿puede tratamientos ser? son... Perdón. No, perdón, pensé que habías terminado. Una pregunta quería hacer. Sí. Hola, Cari. Sí, te escucho. No, quería preguntar, viste, vos decías del tema de la ansiedad, y yo quería preguntar que a veces se hace difícil cuando uno convive o está mucho tiempo con personas que pasan esas situaciones de temores o de ansiedades, y que es peligroso a veces para tu propia salud, porque no la podés como sostener a la persona, y si la persona no se trata, por ejemplo, y no la podés sostener porque no lo va a entender. Entonces, de una manera o de otra, a veces termina, no sé si la palabra es contagiándote, pero se hace pesado sostener a veces personas de convivencia o cercanas. Sí, algunos autores hablan de que la ansiedad es contagiosa, ¿no? Claro, por eso te quería saber eso, si era contagioso, si uno podía evitar, como que uno siente que se le pega, ¿viste? O como temor, que por ejemplo vos quizás no lo tenés y la otra persona está todo el tiempo con temor y llega un momento que te atemoriza. Bueno, sí. A ver. veces... Sí, decime. No, era como que a veces a mí me pasa eso y es como que se hace difícil, como si vos no sos una profesional o si la persona no se está tratando, decirle constantemente, bueno, no tengas temor, ya va a pasar, o como decías vos recién, esperar que pase la crisis y decirle, bueno, vamos a tomar algo, vamos a descansar, porque la persona llega a un punto que se encierra demasiado. Y a veces cuando son personas mayores, es peor porque la persona mayor no tiene salida, no encuentra salida. Por eso era la pregunta en sí era, como vos decías recién, si es como contagioso, como que se pega, como que como uno lo maneja, armando, pero a veces se hace difícil. Sí, por eso te decía, desde el punto de vista de que los seres humanos somos personas como influenciables, uno podría decir que, podría pensarlo como lo piensan algunos autores que dicen que la ansiedad es contagiosa, ¿no? Desde ese punto de vista, sí. Después yo creo que cada uno es responsable, ¿no? De cómo decide y elige vivir su vida, ¿no? Yo no lo puedo cambiar, pero yo puedo hacer algo conmigo, ¿no? A veces hay situaciones que obviamente somos seres humanos, somos seres racionales, pero somos seres emocionales y hay cosas que nos sacuden, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo conmigo? Porque al otro no lo puedo cambiar. ¿Qué hago yo? Claro. ¿Qué hago yo con esta situación? El otro no la puede manejar. Bueno, yo, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué pequeñas uno en el fondo desea que la otra persona lo supere, porque en la medida que el otro lo supere, te hace también bien a vos. Bueno, y a veces uno dice, bueno, yo trato de salir de hacer lo mejor posible, y bueno, si la otra persona no quiere salir o no puede, o justo como decías vos, estamos en pandemia, se hace más difícil, y bueno, pero hay que remarla a veces, sí. Sí, obviamente que no es fácil, pero no es fácil la convivencia con ninguna persona que está afectada por el cuadro de salud mental. Sí. O sea, es difícil con personas que tienen trastornos de ansiedad, pero con cualquier otro cuadro también sería difícil. Por eso digo, uno tiene que aprender a gestionar primero las propias emociones, ¿no? Y
y pensar, idear de qué manera puedo yo como convivir con esta situación. Hay cosas que no las podemos como, y de eso vamos a hablar ahora en un ratito, ¿no? No sé cómo voy con el tiempo, pero hay cosas que necesitamos aprender a aceptarlas, que no podemos luchar contra eso. Hay cosas que las tenemos que aceptar. La ansiedad es algo que tenemos que aceptar. Suena fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ahora lo voy a explicar un poquito más. La ansiedad tenemos que aprender y no podemos minimizarla. Tenemos que, no la podemos negar ni minimizarla, tenemos que aceptar. Estoy acá con mi mini, perdón si se escucha ruido. Otra cosita que no mencioné es que los tratamientos son procesos que son a largo plazo y requieren compromiso y perseverancia. Y ningún cambio se genera de manera inmediata. Si alguna de las personas que hoy están acá pudo identificar, ¿no? Algo en relación a la ansiedad disfuncional y está pensando en empezar algún tipo de tratamiento o pedir ayuda, bueno, tener en cuenta esto, que los tratamientos son procesos, a veces son largos, y requieren de compromiso y de perseverancia, porque los cambios nunca se generan de manera inmediata. Los cambios llevan tiempo. ¿Alguna pregunta más en relación? En cuanto al tratamiento, Cari, es importante esperar el alta clínica, ¿no? Porque a veces uno cuando se siente mejor dice, bueno, listo, ya está, ya no necesito la medicación, o ya me siento mejor, o hace varios meses que no me agarra, y es como que se da el alta uno solito, ¿no es cierto? Por eso es importante que tengamos continuidad y que sea el profesional, ¿no? El que determine si uno realmente tiene el alta o necesita quizás afirmarse durante un tiempo más, ¿no? Sí, por eso mencionaba, ¿no? Esto, ¿no? Que llevan tiempo, son procesos, que requieren de nuestra disposición, de nuestro compromiso, que seamos responsables, hay que ser cuidadosos con la medicación, tomarla de acuerdo a cómo el profesional lo ha indicado, y no suspender una tendencia grande a no solo abandonar los tratamientos cuando uno se siente mejor, sino a suspender la medicación. Y esto a veces puede ser contraproducente. Nunca, ninguna medicación debe dejarse de manera brusca, sino de manera paulatina. Mucha de la medicación que es utilizada hoy día genera dependencia. Entonces, ser cuidadosos y siempre aceptar y responder de acuerdo a las indicaciones que el profesional ha dado. Ser responsables en ese sentido porque se trata de nuestra salud. Bueno, y acá, y ya llegando un poquito más al final de esta charla, traté de pensar en algunas orientaciones para afrontar la ansiedad, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de ansiedad disfuncional, estamos en un momento en donde necesitamos ayuda profesional. Eso es indiscutible. Pero bueno, cuando quizás no sabemos cómo lidiar con la ansiedad que todos experimentamos, que tiene que ver más con lo funcional, ¿no? Bueno, quizás esto me parecía que podía como aportar estas orientaciones para afrontar la ansiedad.
como les decía hace un ratito, la ansiedad no debe minimizarse, requiere de nuestra atención. Si yo me estoy sintiendo ansioso, necesito atender qué es lo que me está sucediendo, prestar atención a esos síntomas o esas señales que empezaron a aparecer. Y para esto es importante habilitar espacios para la libre expresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, donde podamos canalizar nuestras angustias y nuestras preocupaciones, nuestros temores, ¿no? Y en este sentido, contar con una red de sostén y apoyo puede ser muy útil. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos espacios para poder hablar de lo que sentimos, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, tenemos los grupos de vida, tenemos este espacio, ¿no? que se ofrece también a través de las charlas. Entonces, bueno, habilitar espacios tiene que ver con esto, ¿no? Con crear, con generar espacios para la libre expresión de nuestros sentimientos y emociones, aún de lo que pienso. Lo necesito aprender a canalizar mis angustias y mis preocupaciones. No negar la ansiedad la tengo, bueno, quizás no sé por qué la tengo, quizás sí, porque está asociada a una situación de estrés, pero bueno, estar atentos a eso y hablar de lo que me pasa. Por otro lado, algo que es sumamente importante, nuestra mente es como una esponja, digo yo siempre, ¿no? Absorbe todo. Tenemos que ser cuidadosos con aquello que consumimos, ¿no? Que permitimos que ingrese a nuestra mente. Sumamente cuidadosos. Si yo estoy en este tiempo de pandemia, con el informativo prendido 2 al día, noticias que son realmente fuertes, impactantes, es probable que mi nivel de ansiedad aumente, ¿no? Así que debemos ser cuidadosos con lo que permitimos que ingresen, ¿no? Es una frase hecha, pero no debemos darle importancia, ¿no? No solo los informativos, a veces exponemos nuestra mente a películas, o exponemos nuestra mente en conversaciones que tenemos con otros. Entonces, bueno, ser cuidadosos, porque nuestra mente es una esponja que absorbe todo. Debemos cuidar nuestra mente y debemos cuidar nuestros pensamientos, porque los pensamientos generan emociones, ¿sí? Y si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones también van a ser negativas, ¿no? Porque generan emociones negativas. Y esto va a impactar en nuestra conducta. Nos vamos a conducir a partir de lo que creemos, y a partir de eso que estamos sintiendo. Entonces, tenemos que ser responsables al momento de elegir y decidir en qué pensar. Podemos elegir los pensamientos, podemos decidir en qué pensar. Hay pensamientos que, como hablábamos al principio, pueden aparecer de manera automática. Hay una frase que dice: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Entonces pueden aparecer esos pensamientos que son automáticos y negativos, que son catastróficos, puede aparecer un pensamiento que es intrusivo, que irrumpe con una imagen fea, desagradable, o sea, pueden aparecer, pero yo decido y elijo si doy lugar y si permito que eso haga nido en mi mente. Y bueno, y hay un texto, obviamente que para mí, hablábamos con Eve, ¿no?
yo soy psicóloga, pero la psicología para mí es una herramienta que me permite llegar a las personas. En primer lugar, soy una hija de Dios y mi vida se conduce con valores cristianos, entonces no puedo dejar de lado, en este sentido, hay en mi vida que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, desde este punto de vista, quiero como contribuir también con una palabra de Dios. Nuestro filtro para mental sería nuestro filtro, es Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Para mí este es un texto en mi vida que es importantísimo, ¿no? Es un filtro. Es lo que permite filtrar aquello en lo cual voy a pensar. A partir de eso puedo decidir y elegir. Esto que estoy pensando, ¿es verdadero? ¿Es justo? ¿Es bueno? ¿Hay alguna virtud? ¿Es agradable? Y hay otro texto también que puede direccionarnos y ayudarnos, que está en Colosenses 3:2, y que dice que tenemos que concentrarnos o dirigir nuestra atención a las cosas que son de arriba, y no a las cosas terrenales, ¿no? Desde este lugar creo que desde acá podemos partir. Filipenses, por otro lado, nos dice que no debemos preocuparnos por nada, que más bien tenemos que orar y pedirle a Dios todo lo que necesitemos y que seamos agradecidos. Porque así Dios, dice, nos dará su paz. Esa paz que no se llega a comprender por las personas que están en este mundo, pero que es una paz que protege el corazón y el entendimiento de los que son hijos de Dios. Entonces, por un lado tengo este filtro, ¿no? Filipenses 4, del 6 al 8. Especialmente este versículo. Me orienta hacia lo que tengo que pensar, poniendo mi mirada, mi atención en las cosas de arriba, como dice Colosenses. Volviendo. En ocasiones, cuestionar nuestros pensamientos y realizar debates internos puede ser muy útil, sobre todo cuando los pensamientos son automáticos y catastróficos. ¿Cuántas veces en verdad sucede lo que temo o pienso? Cuando aparecen esos pensamientos, ¿no? Que son feos realmente, ¿no? Que aparecen de manera automática y que son como pensamientos muy pesimistas, negativos, catastróficos. Bueno, ¿cuántas veces en verdad termina sucediendo esto que estoy temiendo o esto que estoy pensando? Cuestionarnos. A veces yo esto, pero esto estoy enroscando con alguna idea, con algún pensamiento, y digo, basta, Karina, yo utilizo mucho esto. Bueno, basta, Karina, basta. Es una técnica utilizada en psicología, esto del basta, hasta acá llegaste, vamos por otro camino, basta. Esto de decírmelo, de reiterármelo, me hace muy bien, porque quita mi mirada de esa situación, ¿no? Y debatir internamente conmigo mismo también me ayuda, ¿no? Esto de, bueno, pero
¿sucederá esto? ¿Cuántas veces pasa esto que yo estoy pensando? Y bueno, y seguir avanzando. Bueno, vamos a seguir con otro. Ahí hay un texto también. Yo estoy utilizando para compartirles de la palabra de Dios el lenguaje actual. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, dice Efesios 4:23, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha para ser como Él. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y esto tiene que ver con lo siguiente, que debemos aprender a reflexionar sobre nuestros hábitos mentales que son poco saludables, para generar cambios que impacten positivamente, ¿no? Tenemos hábitos mentales que no son buenos, que no son saludables. Bueno, tenemos que empezar a reflexionar en esto. ¿Qué hábitos tengo yo mentales? ¿No? Una de las cosas en las que pensaba es esto a veces de hacer generalizaciones todo el tiempo, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado. En esta pandemia, todo el mundo se enferma. ¿Cuántas veces lo dijimos? Todos nos vamos a enfermar. Nadie va a zafar de esta situación. O sea, usar las generalizaciones, nunca, todo, siempre, ¿no? No es un hábito saludable. Tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Esto lo traía como ejemplo, ¿no? Bueno, prestar atención a cuáles son esos hábitos que están tan arraigados en nosotros, que son hábitos mentales y que necesitamos empezar a corregir, a generar nuevos hábitos para que se hagan otros cambios que impacten en nuestra vida de manera positiva. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa a veces con la ansiedad? Nos trae la ansiedad un sentimiento de urgencia. Nos hace creer que todo debe ser resuelto ya. Ya hay que hacerlo, porque vivimos en esta cultura ansiosa, ¿no? Y si no lo resuelvo ya, me siento incómoda y siento disconfort, me genera disconfort. Y esto tiene que ver, ¿no? Con nuestra imposibilidad de tolerar la incertidumbre y la duda. Debemos aprender a tolerar la incertidumbre en función de sostener un mejor bienestar emocional y gestionar de manera adecuada la ansiedad. Entonces, muchas veces nos va a pasar esto, ¿no? Como que hay un sentimiento de urgencia, ya lo tengo que resolver, no puedo postergar, que no se trata de la procrastinación tiene que ver con esto de postergarlo hasta el infinito, ¿no? Estoy hablando de postergarlo hasta dentro de un rato o hasta mañana, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a lidiar con esto. Y en este tiempo de tanta incertidumbre, de la pandemia, de todo lo que nos acontece, ¿no? Aprender a tolerar la incertidumbre nos va a ayudar a tener un mejor bienestar emocional. Debemos generar comportamientos también que sean contrarios a la resolución inmediata de nuestras preocupaciones y problemas. Y entrenarnos en la disciplina de nuestra mente. La mente hay que disciplinarla. ¿En qué la tengo que disciplinar? Justamente en eso, en la espera. Para que no se genere un círculo vicioso que retroalimente la ansiedad. Por ejemplo, que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Entre paréntesis, muchos cuadros de ansiedad de los que hemos hablado son un poquito más característicos en mujeres que en hombres. Por eso menciono este ejemplo de las mujeres.
son las 3 de la mañana y no lavé los platos. Estoy recansada y al día siguiente me levanto temprano. ¿Qué tengo yo internalizado generalmente, ¿no? Que los tengo que lavar. Y estoy acostada y digo, no lavé los platos. Y no me puedo sacar el pensamiento de la cabeza de que no lavé los platos, y lo tengo que lavar ya. ¿Y dónde está escrito que lo tengo que lavar ya? Son las 3 de la mañana. Entonces ahí es cuando por ahí sirve esto de ponerme a debatir conmigo, pero pará, basta, es hora de dormir. O sea, no pasa nada que los dejes hasta mañana a la mañana, hoy se te hizo tarde, no es lo habitual, no es lo que corresponde a la rutina diaria, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? ¿Puede esperar esto? ¿Es urgente? O sea, bueno, entonces esto tiene que ver con generar comportamientos contrarios a esto, a la resolución inmediata de nuestras preocupaciones y problemas. Como decir, bueno, a ver, esto puede esperar hasta mañana a la mañana, no pasa nada, es lavar los platos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Vamos a la siguiente y ya estamos casi llegando al final. La organización respecto a nuestras obligaciones diarias es favorecida estableciendo prioridades, ¿sí? Hoy día tenemos un montón de obligaciones. Para no colapsar, sería bueno que podamos establecer prioridades. La desorganización genera ansiedad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que el caos, la desorganización, nos genera ansiedad. Pero ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es equilibrar un poco de obligaciones con actividades que estén asociadas al disfrute, porque eso disminuye los niveles de ansiedad. O sea, si yo siempre son obligaciones, el debo, y no equilibrio, no hago un balance con aquello que me gusta hacer, que me distrae, que me da alegría, que me conecta con otras cosas, eso no me va a favorecer. Y el nivel de ansiedad se va a elevar y no es bueno, entonces mejor balanceo. Balancear obligaciones con actividades que puedo disfrutar. Otro punto tiene que ver con algo que ya sabemos, pero no podía no mencionarlo, que tiene que ver con sostener una alimentación que sea saludable, ¿no? Una dieta equilibrada, ¿no? Obviamente los permitidos tienen que estar presentes, pero bueno, lo ideal sería que podamos sostener una dieta equilibrada y que los permitidos, bueno, estén, pero sean eso, permitidos, ¿no? Después, descansar apropiadamente, el tiempo que yo sé que necesito. La ansiedad lo que genera es a veces insomnio, ¿no? Y lo que genera también es que pueda tener un descanso que sea reparador, ¿no? O mi cuerpo está como colapsado, desbordado, y conciliar el sueño se complica. Entonces, bueno, hay que manejar también los niveles de ansiedad para que no impacte en este descanso que necesitamos, que tiene que ser reparador. Bueno, realizar actividad física de manera habitual. ¿Cómo cuesta? Pero bueno, forma parte de las orientaciones para afrontar la ansiedad, porque es una manera de canalizar todas esas tensiones que tenemos y esas sensaciones que son displacenteras. Y este es un temita que es sumamente utilizado en psicología. Lo trabajamos con el Colo, si alguno tiene alguna duda, en el curso de canto, que tiene que ver con incorporar a nuestra vida técnicas de respiración y relajación. Lo que se llama respiración diafragmática, que se utiliza mucho en canto, también se utiliza en psicología. Hay muchas técnicas que tienen que ver con esto, ¿no? Aprender a realizar este tipo de respiración, ¿no? Y a relajarnos. Se utiliza mucho en los trastornos de ansiedad, ¿no? Todas las noches poder hacer estos ejercicios disminuye mucho el nivel de ansiedad.
por supuesto, para nosotros como hijos de Dios, meditar en la palabra, y orar en todo tiempo, ¿no? No únicamente apartar como solemnemente el momento de oración, sino que en todo momento nosotros podamos estar presentando esas cargas que tenemos, esas preocupaciones que van surgiendo en el andar diario al Señor. Otra cosa que es favorecedora para poder afrontar la ansiedad tiene que ver con esto de adquirir nuevos aprendizajes. En esta pandemia, muchas personas han aprovechado este tiempo y lo han utilizado de manera muy productiva, adquiriendo nuevos aprendizajes, ya sea algo asociado al arte, un idioma, alguna disciplina deportiva, o nuevas tecnologías, entre otras cosas, ¿no? Es algo que permite poner nuestra atención en cosas que son concretas, que nos enriquecen, y no dan lugar a que nuestra mente divague en cosas que no son saludables. Otro punto es que en la actualidad, ¿no? El aislamiento físico es la mejor indicación para este tiempo por todo lo que sucede, pero eso no representa una imposibilidad para estar comunicados. Tenemos un montón de formas para sostener la comunicación con otros, ¿no? Debemos cultivar la vida social, sobre todo en situaciones así, y no aislarnos, abrir los canales y las vías de comunicación. La persona con ansiedad confunde lo posible con lo probable. Muchas cosas son posibles de que sucedan. Por ejemplo, en esta pandemia la gente se muere. ¿Es posible que yo me muera? Sí, es posible. ¿Es probable? ¿Es probable? Yo estoy en mi casa, sigo un protocolo de cuidado, mantengo la distancia social con el otro, respeto los 2 metros. Entonces, ¿es posible que me muera? ¿Que me enferme y que me muera? Sí, es posible, como es posible que me muera en cualquier momento, ¿no? Ahora, ¿es probable que yo me muera? Posibilidad indica lo que puede pasar. Probabilidad es mayor o menor grado de ocurrencia. Es posible, pero quizás no sea probable, o la probabilidad es muy pequeña. Entonces, estar atentos con esto. No debemos dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. ¿En qué sentido? Antes le decía que podíamos postergar, pero me refiero más a esto de la procrastinación, de postergar hasta el infinito, ¿no? Algunas personas con ansiedad, algunas por supuesto, tienden a ser evitativas y postergan porque decidir sobre alguna situación incrementa su nivel de ansiedad. Entonces, en este sentido, la procrastinación, postergar hasta el infinito, no es algo conveniente, no es bueno para uno. Algo también que es importante, que debemos procurar la excelencia. Ser excelentes tiene que ver con esto de hacer lo mejor que yo pueda hacer y dar lo mejor que yo pueda dar, pero sin sobreexigirnos. Las personas con ansiedad buscan el perfeccionismo, y eso es agotador. Y la ansiedad se eleva también. Entonces, yo tengo que procurar la excelencia, tengo que dar lo mejor que yo pueda dar, y tengo que hacer lo mejor que pueda. Pero cuidado con el perfeccionismo. Y les pido un minutito para conectar el cargador a la computadora. Si quieren hacer alguna preguntita que yo no vi. Cari, José dice que lava los platos, ¿es verdad eso? ¿José?
Sí, a veces lava los platos, cocina más que lo que lava los platos. Porque está cargando a los chicos. Me ayuda mucho. Lo mandamos al frente. Gracias. Bueno, renunciar al deseo de controlarlo todo. Las personas con ansiedad tienen la necesidad de tener todo bajo control. Y frente a esa imposibilidad, desarrollan altos niveles de ansiedad. No se puede controlar todo. La verdad, es imposible. Ser flexibles y tolerantes con nosotros mismos y con los demás. En general, las personas con ansiedad tienden a ser muy rígidas y exigentes. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Utilizar el tiempo de manera creativa, acompañando a otros en alguna necesidad, desarrollando emprendimientos solidarios, también es algo que nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. No pensar únicamente en nosotros mismos y en lo que estamos atravesando. Todo angostamiento psicosocial es dañino. ¿Qué significa esto? Si mi vida únicamente se basa en ir a trabajar y cuidar de mi familia, en esta pandemia, todos los que quedaron sin posibilidades de ir a trabajar, toda su vida se ajustó y se concentró en la familia. Entonces, los niveles de ansiedad seguramente iban a ser más elevados. Entonces, cuanto más roles tenemos, menor es la posibilidad de desarrollar ansiedad y depresión. No tengo que vivir para un único fin. Cuanto más áreas yo tengo abarcadas en mi vida, más posibilidades de crecer y de no caer en cuadros de ansiedad y de depresión. Entonces, por eso todo lo anterior, ¿no? que les mencionaba. Porque siempre todo angostamiento psicosocial es dañino. Centrarse en una o dos cosas no es bueno, no es saludable. Las personas con ansiedad alcanzan objetivos y metas, son muy productivas, pero no disfrutan demasiado de los logros y objetivos que tienen, porque viven más en el futuro que en el presente. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque empieza a aparecer la insatisfacción, y cuando la insatisfacción empieza a aparecer, también aparece la tristeza y la depresión. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar, y esto de vivir más en el futuro que en el presente no nos ayuda. Es bueno proyectarse, y hacerlo con esperanza, pero tenemos que aprender a disfrutar. La gente feliz gasta más en experiencias enriquecedoras que en objetivos. Las experiencias generan recuerdos que duran toda la vida. Entonces, ¿qué podemos experimentar en este tiempo de encierro? ¿Qué cosas podemos hacer que vamos a poder recordar el día de mañana? ¿Qué experiencias puedo llevar adelante que me permitan, que sean enriquecedoras para mi vida, y que el día de mañana, cuando yo me remonte a la pandemia, no sea todo tan tremendo ni catastrófico? ¿Qué logré? Yo me hice un curso de Excel, divino, genial, súper recomendable. Hice un curso de canto divino, lo recontra disfruté. Hice un curso de economía familiar que me encantó. Me puse a estudiar idiomas, francés. La verdad, disfruté un montón de todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, pude manejar mejor mis niveles de ansiedad y gestionarlos mejor. Fue sumamente productivo, y eso también voy a recordar. Eso va a ser ganancia para mí el día de mañana.
Construir rituales familiares, es decir, una tarea que nos guste a todos. Estas tareas generan recuerdos también, y los buenos recuerdos generan alegría, como les decía anteriormente. O sea, hay cosas que podemos hacer individualmente, en lo personal, pero hay cosas que estaría bueno que hagamos como familia, para también el día de mañana recordarlas, y que ese recuerdo también nos traiga alegría. Fomentar el valor de la gratitud y vivir con propósito. Creo que es fundamental. No podemos, nos quejamos mucho, el ser humano es quejoso por excelencia, pero bueno, tenemos que aprender a fomentar el valor de la gratitud y vivir con propósito. Y como en un momento de la charla les mencionaba, la ansiedad hay que identificarla. Si la estoy atravesando, si la estoy cursando, tengo que poder aceptarla. No debe ser negada. Luchar contra ella humanamente no la resuelve. Si está, está. Ahora, ¿qué puedo hacer? La ansiedad debe gastarse, y se gasta haciendo. Iniciando con pequeños cambios. Si me da miedo hablar en público, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que iniciar con pequeñas acciones, aproximándome, habituándome a eso, y bueno, hasta ir perdiendo ese temor o esa ansiedad. Tanto la ansiedad como las preocupaciones, y esta es la última, forman parte de la existencia humana. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Lucas 12, 29 dice: no se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por todo. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se los dará a su debido tiempo. Y 1 Pedro 5:7 dice: pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. La ansiedad muchas veces proviene de la idea de que no vamos a poder lidiar con algo, y en muchas ocasiones es cierto, pero Dios todo lo puede. Nuestro gran desafío es cultivar o seguir cultivando nuestra vida espiritual para entregar todas nuestras ansiedades a Dios y en Él encontrar libertad, como dicen los siguientes pasajes, ¿no? Solo en Él podemos encontrar esa paz y esa libertad interior. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Así que simplemente compartirles esto, que se hizo un poco extenso, pero bueno, espero que les haya sido de utilidad. Hermoso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Cari. Ahora le voy a pedir a José si puede dejar de compartir, así nos vemos las caritas de los que están con cámara. Agradecerles a todos por haber dedicado este espacio. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno y que podamos seguir creciendo en este aprendizaje juntos. Seguramente va a ser la primera de algunas charlas más. Ahora que ya la conseguimos a Karina, vamos a aprovecharla y agradecerle a todas las familias que también les dieron estas horitas en su casa, que pueda ser un aprendizaje que podamos compartir en casa también en este tiempo, donde todos luchamos un poco con esto, y que podamos apoyarnos entre nosotros. Somos una gran familia, estamos para apoyarnos, para acompañarnos, para sostenernos, para brindarnos apoyo, y además tenemos un montón de profesionales incluso dentro de esta familia que nos pueden ayudar, como Karina, y podemos a través de ellos también poder
no solo recibir nosotros recursos, sino también tener herramientas para compartir con otras personas que están necesitando también. Si alguno quiere hacer alguna consulta particular, les dejo el mail, es convidarte@asociacionemanuel.org. Si quieren hacer alguna consulta, les quedó algo que no se animaron a compartir en público o necesitan alguna orientación específica, las vamos a estar recibiendo en ese mail. Y bueno, una vez más, agradecerle a todos por la conexión y pedirles que también lo repliquen y lo compartan con sus familias y con sus amistades para que pueda ser de bendición para muchos, ¿no? Como dice la palabra, te bendeciré y serás bendición. Así que esto que recibimos, y damos gracias también, Cari, por tu vida, le damos gracias a Dios por todo lo que compartiste, por todo lo que te preparaste, y también a tu esposo que te estuvo ahí haciendo el aguante. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la confianza y por hacer de este tiempo que es enriquecedor para todos, para mí también lo fue. Así que gracias por estar ahí. Gracias. Bueno, los dejo para que saluden, les escribo el mail a todos, así si alguno lo quiere anotar. Ahí les mandé el mail por si alguno lo quiere anotar y quiere transmitir alguna consulta en particular, lo vamos derivando o lo vamos acompañando en la duda o en la inquietud que tengan. Un abrazo grande para todos, los dejamos cenar en familia o cocinar a las que tenemos que cocinar todavía. Un beso grande para todos, para los que se comunicaron desde el interior y dejaron este tiempo, una alegría verlos también, y un abrazo grande para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Tere. Chao, Muchas Cari. gracias. Gracias, Cari. Gracias, Cari. Gracias, Karina. Buena semana. Chao, chao. Abrazo Chao, Cari. Chao, chicas. Chao, chicas, a todas. Chao, chicas. Chao, chao a todos. Chao, chicas. Gracias.